Hoy día quiero hacer un pequeño conversatorio respecto al último tema bastante debatido y que algunos abogados no se atrevieron a pronunciarse respecto a la detención, si procedía o no a la detención o retención de los que habrían agredido a la presidenta Dina Boluarte, sin ánimos políticos, desde una perspectiva netamente académica y desde una praxis policial. Para empezar, debemos entender, bueno, he visto pronunciamientos con distintas posturas. Una, lógicamente, la que van a tener los abogados en defensa, lógicamente, con tintes políticos, que van a decir que no procedía ningún tipo de detención ni retención, que no había absolutamente nada, incluso se trataría de algún tema de faltas, etcétera, ¿no? Lógicamente, porque lo evalúan de un contexto jurídico como abogado, ¿no? Como abogado litigante, con tendencias a ciertos partidos políticos, ¿no? Que estaban en contra de la detención, o sea, pese a que no se ha detenido en este caso, ¿no? Pero lógicamente también ha habido varios abogados, como es el caso mío, que tiene una postura netamente práctica, operativa, policial más que todo. Entonces, ya se han pronunciado, por ejemplo, el Ministerio Público ha hecho un comunicado que ya se iniciaron una investigación preliminar contra estas personas por el delito de violencia contra la autoridad, la que es correcta. Y también el Ministerio de Justicia se ha pronunciado en que lógicamente se está iniciando por un tipo penal de violencia contra la autoridad, perdón, y también el Poder Judicial, el presidente del Poder Judicial ha rechazado cualquier tipo de violencia contra cualquier autoridad, no solamente contra la presidenta, porque las autoridades lógicamente merecen respeto. Entonces, en ese caso, también se ha pronunciado el Poder Judicial y ha dicho, ¿sabes qué? El Ministerio Público hagan su trabajo y tienen que accionar de acuerdo a la ley. Para empezar, el realizar una detención o una retención no es sinónimo que una sentencia. O sea, con la información mínima que un policía puede tener respecto al caso para que pueda detener, no se necesita una certeza como la que se requiere para una sentencia. Es decir, yo veo algunas posturas que dicen, ¿sabe qué? El grado de violencia tiene que ser alta, mínima, se tiene que evaluar esto, aquello. Muy bien, es que eso se ve en el decurso de la investigación o del proceso, pero en cuestiones de segundos la policía tiene que tomar una decisión. Es decir, si a usted le están agrediendo, a cualquier persona le agreden físicamente, la policía no se puede quedar de brazos cruzados. O sea, la policía tiene que accionar en vías, no solamente en vías reactivas al delito, sino en vías preventivas al delito. Entonces, hay que diferenciar que la policía no va a sentenciar, va a definir, va a intervenir, va a actuar en vías preventivas para empezar. Entonces, si alguien es víctima de una agresión física, sin necesariamente ser presidente de la República, la policía tiene la obligación de actuar en el ejercicio de sus funciones. Y esta actuación, lógicamente, amerita una restricción de la libertad de cualquier persona, no necesariamente para temas de detención, sino también para un extremo de la retención. Porque el hecho de que el policía actúe y te traslade ya a una dependencia policial o te restrinja el tránsito o te inmovilice en el lugar, ya te está privando, te está restringiendo el derecho al libre tránsito. Entonces, tiene que haber una situación jurídica. O sea, el policía de por sí no puede privar del libre tránsito a cualquier persona sin que existan razones plausibles o razones fundadas. Entonces, eh, respecto a este caso, ¿qué debería haber hecho la policía? Primero se decía, se iba por el tema, la discusión era por un tema de lesiones. Si procedía la detención por lesiones, sí o no. No. Entonces la policía, cuando detiene, presume el delito. O sea, no sentencia, no existe la certeza en este caso. Presume la comisión de un delito y a raíz de ello recién se va a iniciar, se pueden excluir a las personas del caso, incluso se pueden archivar a nivel preliminar, entre otras tantas cosas. Pero, por ejemplo, la policía por sí mismo, ¿acaso podría desvirtuar, aseverar de cuál es la gravedad que tiene las lesiones alguna de las partes? Por ejemplo, imagínense, dos personas se están agrediendo físicamente, mutuamente,
y aparentemente no tiene ninguno de los dos ningún tipo de golpe. O un accidente de tránsito, un choque de un vehículo, y aparentemente la persona no tiene absolutamente nada. Dice, ¿sabes qué? Sí me he golpeado un poco la cabeza, pero no tengo nada, tranquilo. Entonces la policía se iría a su casa y la señora se iría a su casa, pero ¿qué pasaría si a los minutos, consecuente a este golpe del accidente de tránsito, ha tenido lesiones internas? Y después de pocos minutos, esta persona pierde la vida o queda en estado de inconsciencia. Entonces la policía no puede, en flagrante delito, no puede definir en cuántos días de descanso médico legal, atención facultativa o la gravedad o el grado de violencia que tienes, en este caso, puede definirlo para decidir recién si detiene o no. Tiene que tomar una decisión en el momento. Ve agresión, actúa la policía. Entonces, al actuar la policía tiene que definir en dos cosas: o si detiene a las partes o si retiene a las partes. No existe términos medios, como anteriormente se hacía. ¿Sabes qué? Usted está en calidad de intervenido y lo traslado a la dependencia policial en calidad de intervenido. El término intervenido no existe, ya que el término de intervenido es un eufemismo, como lo ha determinado ya la Corte Suprema a través de la sentencia de apelación 10-2019 de Cusco. Entonces la policía tiene solamente dos opciones: o la policía detiene o la policía retiene, no existe más. En ese caso, lo correcto, lo que debería haber hecho la policía respecto a las lesiones, lógicamente se verá con un resultado de reconocimiento certificado médico legal, pero sí o sí debería haber detenido por el delito de violencia contra la autoridad. Oye, Toscano, pero ¿por qué violencia contra la autoridad? Porque lógicamente la presidenta de la República estaba realizando una actividad oficial, un acto oficial en una ciudad. Es decir, no estaba actuando como Dina Boluarte, como persona, estaba actuando como presidenta de la República con una orden de operaciones, un documento de inteligencia, con un trámite a nivel del Ejecutivo, y la Constitución es bastante clara. La Constitución, por ejemplo, nosotros tenemos en el artículo 118, ¿no? donde se encuentran las atribuciones y obligaciones del presidente, dice acá. Por favor, a los que se me acompaña, nos vamos al artículo 118. ¿Y qué dice el artículo 118? Que nos dice que entre sus atribuciones que tiene una presidenta o un presidente es, lógicamente, hacer cumplir, ¿no?, las leyes, convocar a elecciones, convocar al Congreso, dirigir, velar por el orden interno y la seguridad, ejercer la potestad, entre otras atribuciones y funciones que tiene, pero dentro de ellos, respecto al caso, lógicamente, es representar al Estado o a la nación dentro de la República o en el exterior también. Entonces, es un acto de representación. La señora se estaba desplazando, estaba haciendo una presentación oficial como presidenta de la República, no como Dina Boluarte de forma particular. Si es que fuera una agresión, digamos, doméstica, casera, en la vía pública, en cualquier otra situación, donde no esté ejerciendo un acto oficial la ciudadana, o la presidenta, sí podía considerarse en este caso y decir si hay agresiones graves, leves, si son faltas, etcétera, ¿no? Entonces, debemos entender, para los que me decían en los videos que yo he hecho, que el grado de violencia, el grado de amenaza, que la certeza, que desvirtuar tal o tal considerando, no es materia de evaluación dentro de la actuación policial en flagrante delito. El policía observó un acto agresivo, agresión física a una persona, tiene que actuar. Sí o sí tiene que actuar, porque de lo contrario, este policía, y les apuesto a todo lo que quieran, ya iniciaron las investigaciones incluso contra el personal policial por el delito de omisión de funciones. Entonces, la postura es bastante clara, han compartido la mayoría de ponentes, la mayoría de autoridades, mi postura, que se debió haber actuado por el delito de violencia contra la mujer.
¿Estaba en ejercicio de sus funciones? Sí. ¿Dónde se encuentran sus funciones? No solamente en el artículo 118 de la Constitución Política, sino también hay una ley orgánica del poder Ejecutivo, donde establece cuáles son sus funciones. Y debemos también comprender que las funciones que tiene un servidor público, que tiene un funcionario, no son las mismas. Es decir, un un presidente de la República no puede cumplir las mismas funciones que un policía de tránsito, por ejemplo, o un juez, por ejemplo, en una audiencia. Si nosotros vemos a una policía de tránsito que está de servicio en la vía pública, de servicio con uniforme representando al Estado, interviene un vehículo, está haciendo una actividad dentro de su servicio y lógicamente es agredida físicamente por el conductor, por ejemplo. Le jala de los cabellos. ¿Qué ¿Qué conducta tendría si esta conducta que tiene la persona que agrede a esta policía femenina, que está en servicio con uniforme, ¿no? Lógicamente, se tendría que detener a la que le está agrediendo a la policía de tránsito de los pelos, o tendríamos que decir, no, tiene que haber un grado de violencia o amenaza altísima recién para que el policía detenga. No, se detiene en flagrante delito. ¿Por qué se detiene en flagrante delito? Porque la policía no tiene la certeza de castigar o sentenciar, sino de presumir. Aún así se encuentra en flagrante delito, el policía no puede establecer si existe ciertamente un delito o si esta va a ser necesariamente sentenciada condenatoriamente, porque la policía, recordemos nosotros, presume el delito. Ustedes en toda documentación, en toda acta que van a ver, siempre van a escuchar esto o van a leer esto. Presunto delito de violencia contra la mujer, por ejemplo. Oye, pero el policía vio que el señor le estaba agrediendo a su esposa a patadas ahí, a golpes de pies, o le estaba tirando con un objeto contundente a la víctima. ¿Por qué pones presunto delito si tú estás viendo, o imagínate una balacera, viste que uno de los delincuentes asesina a un policía, a tu compañero, y lo detienes a ese señor con su arma y pones presunto delito de homicidio calificado, por ejemplo? Oye, pero ¿por qué pones presunto delito si tú mismo estás viendo que ha disparado a tu compañero? Lo mató. Sí, pero el policía siempre presume hasta que no se demuestre con una sentencia condenatoria, firme, ejecutoria, su responsabilidad. Entonces, en este caso, es por ello que cuando en una agresión, ¿no? De dos personas, cuando dos personas se agreden, no existe, no se puede determinar el grado de lesiones, entonces la policía lo que hace es detener a ambas personas, ¿sí? Por ejemplo, si son dos hermanos que se están agrediendo, se detiene a las dos personas o, por violencia contra la mujer o miembros del grupo familiar, en un contexto familiar, una agresión, violencia familiar. Se detiene a las dos personas sin esperar un resultado grave, muy grave, etcétera. Entonces, para las personas que lógicamente han especulado, ¿no? Entonces ya en el proceso, a ver, pero tampoco, o sea, tienen que entender los efectivos policiales para futuros casos, ¿no? Por temas de funcionarios, etcétera. Y como siempre pongo un caso, si un juez, imagínense, está en plena audiencia, es agredido físicamente por las partes, digamos, por un testigo. El juez está ahí sentado y viene otra persona y le agrede físicamente. ¿Acaso debemos esperar, al igual que el caso de la policía de tránsito que es agredida en su servicio, le jalan del cabello? ¿Acaso debemos esperar un grado de violencia altísima si ya tú estás observando que al juez le han agredido, le jalan el cabello, imagínese, o ejercen cualquier acto de agresión, o a la policía? No vas a decir, no, que superen los 10 días de descanso, que no estamos hablando necesariamente del delito de lesiones, sino estamos hablando de otro contexto, otro tipo penal. Entonces, ¿qué actas debieron hacer los policías? Para empezar, lógicamente, contra la señora, proceder con la detención,
realizar, por ejemplo, todas las diligencias que se tiene que hacer, como es acta de intervención policial, acta de registro personal, acta de lectura de derechos, acta de detención, etcétera, etcétera. Entonces, para finalizar, este es un pequeño conversatorio, ha sido para de repente invitarlos. El día sábado tenemos un taller práctico con Juris.p, donde vamos a tener diapositivas, va a haber una presentación en PPTs, va a ser en las mismas instalaciones de Juris.p, vamos a estar ahí con el equipo técnico de Jurispol. Estamos haciendo esta invitación, algo muy corto, muy pequeño, concluyente, determinante. ¿Por qué digo esto? Porque en este caso, que sirva de reflexión, uno, respecto al tema operativo, al tema táctico. Cuando una autoridad, un diplomático se desplaza, ¿no? Un funcionario, un dignatario, se desplaza, presidente de la República, ministros, dentro de la institución que es encargada de dar protección a este tipo de autoridades, a través de la seguridad de Estado, realizan un orden de operaciones operativo, pero también realizan actos de investigación, actos de inteligencia, actividades de inteligencia mediante un documento. ¿Qué tipo de documento? Lógicamente van a realizar a través de la dirección cuál es el aspecto político, el aspecto social, días antes se desplazan al lugar, verifican dónde se va a desplazar y todo lo demás. O sea, no es que se le ocurra a la presidenta ir a un lugar y pues ahí tiene una presentación, ¿no? O mañana no sé a dónde voy a ir, con días de anticipación, salvo sea un tema de emergencia. Entonces, mal el tema operativo, mal el tema el tema de inteligencia, pero ya se suscitó el hecho. ¿Deberían haber detenido o no detenido a la policía a estas personas? Sí se debe haber detenido. Y se van a dar cuenta que ahora estos policías, lógicamente, van a afrontar procesos en el fuero militar policial por el delito de desobediencia, entre otros delitos de función, y también en un tema administrativo, ¿no? Entonces, si es que no se pudo detener, no, en flagrante delito dentro de las 24 horas, porque lógicamente había un grupo de personas que se supusieron y todo lo demás, esto tendría que haberse acreditado con otro documento, con un acta también, que lógicamente no se pudo aprender a esta persona por las circunstancias sociales, el conflicto, la desventaja numérica que había respecto a la población, para que el efectivo policial tenga un documento que lo respalde dentro de la investigación administrativa disciplinaria y también dentro del proceso penal. Entonces, finalmente, debemos nosotros tener en cuenta que un efectivo policial tiene dos opciones para definir la situación jurídica de una persona. Y esto tiene un respaldo constitucional. O la policía detiene o la policía retiene. La detención nosotros ya sabemos, ¿no? 224F de la Constitución, que dice que nadie puede ser detenido sino por un mandamiento policial, perdón, sino por un mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en casos de flagrante delito. Es decir, la policía en flagrante delito puede detener, sí, pero también puede retener. Y también esto se encuentra en la Constitución, pero ya no en el numeral F, sino en el numeral B, que dice no se puede, no se permite forma alguna de restricción de la libertad personal, salvo en casos previstos por la ley. Es decir, que la restricción, así sea momentánea, así sea por un segundo de cualquier persona, esta restricción, que puede ser un sinónimo de retención, tiene que estar respaldado, previsto en cualquier otra ley que no se encuentre necesariamente en el Código Penal. En alguna ley que diga, ¿sabes qué? Se puede retener por estos motivos, el policía puede hacerlo. Por ejemplo, ¿en qué caso se restringe la libertad cuando no hay flagrancia? Por ejemplo, en un tema de control de identidad. ¿Y qué te dice la Constitución? Que tiene que estar establecido en ley. Así te dice, ¿no? En casos previstos por la ley. Y el control de identidad, lógicamente, se encuentra en una ley, Código Procesal Penal. ¿Qué artículo? 205, que te habla que cuando existan fundados motivos, puedes realizar un control de identidad.
Donde en otro artículo, 206, por ejemplo, controles policiales públicos en delitos graves, cuando exista una medida indispensable. ¿Dónde más? Artículo 208, pesquisa en personas. Y 209, cuando lógicamente las retenciones dentro de un lugar donde se haya cometido un evento delictivo. Todos estos artículos que les he dicho, lógicamente se encuentran respaldados en el Código Procesal Penal y cumplen textualmente lo que dice la Constitución, que nadie, no existe ninguna, no está permitido ninguna forma de restricción, salvo los que se encuentren previstos en la ley. ¿Qué ley? 205, 206, 208, 209. Toscano, ¿son las únicas formas de que se puede restringir ambulatoriamente el tránsito de una persona? No. También el artículo 66. El artículo 66 también, el artículo 66, disculpe, el artículo 66 nos da o nos habla respecto a la conducción compulsiva dispuesto por el fiscal. Entonces, cuando el fiscal dispone la conducción compulsiva de una persona, este señor no se encuentra en calidad de detenido. Juan Diego, un favor, no sé si me puedes proyectar la diapositiva número 50, por favor. Sí, por supuesto, doctor, enseguida. Listo, doctor. Doctor Yuri, ¿me lo habrá escuchado? A ver, un momento, por favor. Me parece que la diapositiva. A ver, más adelante, la siguiente diapositiva, por favor, estimado Juan Diego. Más adelante, por favor, más adelante, más adelante. Más adelante, por favor. Más adelante, más adelante, más adelante, más adelante, por favor. Más el. Ah, no. A ver. El 48, me parece, la diapositiva 48. A ver, un poquito más atrás, más atrás, más atrás, más atrás. Más atrás. Ahí, 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 ahí. Ahí, uno adelante, uno más. Uno adelante, por favor. Ahí, por favor. Atrás, atrás. Ahí, sí. Muy bien. Acá nosotros tenemos en este cuadro, ¿no? Tenemos cuáles, ¿no? Cuáles son la, los institutos jurídicos que faculta a la policía la restricción de derechos respecto a la libertad. Esta restricción de derechos se encuentran establecidos dentro de un mismo título del Código Procesal Penal. ¿En qué título? Título número 3, la búsqueda de pruebas y restricción de derechos. Así se encuentra determinado este título en el Código Procesal Penal. Búsqueda de pruebas y restricción de derechos. ¿Qué derechos se van a restringir aquí? Por ejemplo, en el artículo 205, 206, 208, 209, porque no existe solamente la figura de la detención en la policía, por parte de la policía. La policía no solamente puede detener. Métanse en la cabeza que también la policía no solamente está obligado a que pueda detener, sino también a retener. ¿En qué casos puede retener? Cuando resulte indispensable restringir un derecho fundamental
para lograr los fines de esclarecimiento de un proceso, debe procederse conforme a lo dispuesto en la ley y ejecutarse con las garantías para el afectado. ¿Dónde se encuentra esto? En el artículo 202 del Código Procesal Penal. En estos cuatro artículos se restringe materialmente la libertad o el libre tránsito, pero lógicamente con una mínima intensidad. ¿Que es necesario, lógicamente, esta retención? Podrían decirme, no, pero no dice retención de forma expresa en el artículo 205, en el artículo 206 tampoco dice una retención de forma expresa. Entonces, ¿qué término le pueden dar ustedes? ¿No? ¿Qué término le pueden dar a ustedes al impedimento de libre tránsito de una persona? ¿Qué otro término? Lógicamente, el único término que podía ser, de repente restricción, de repente retención, de repente aprehensión, el término que ustedes consideren, pero de que se trate una restricción no flagrante, no en casos de delito flagrante necesariamente, nos encontramos en este contexto. Muy bien. Entonces, aquí tenemos nosotros, a ver, perdón, aquí tenemos una diapositiva más atrás, por favor, estimado Juan. Muy bien. Acá nosotros tenemos las clases de restricción de derechos, ¿no? Que no solamente ya les dije que es el control de identidad, que es uno de los tantos. Acá falta incluso agregar el artículo el artículo 66, que es la retención por un control de identidad. Tenemos el artículo 205, control de identidad policial. El control de identidad policial es una forma de retención, sí, y necesitas un requisito indispensable. ¿Cuál es este requisito indispensable, Toscano? ¿Qué se necesita para que el policía tenga la atribución, ¿no? de retener o restringir el tránsito de una persona? Que sea por fundados motivos. Ya la Corte Suprema ha establecido, ¿no? Cuándo, a qué se trata, cuál es la denominación, la interpretación de fundados motivos que hace alusión al artículo 205 del Código Procesal Penal, que lógicamente no es nada de otro mundo. El fundado motivo es fundamentar por qué el policía está haciendo un control de identidad. Fundamentar en cualquiera de los supuestos, fundamentar mínimamente. O sea, acá también hay que diferenciar de la actuación policial instantánea, ¿no? Que necesita solamente una motivación por lo menos justificatoria, no extensa, por ejemplo, como es el caso de las sentencias. Cuando nosotros tenemos sentencias, ustedes ven que existe una motivación de hojas y hojas, ¿no? ¿La policía necesita una motivación de hojas y hojas? No. Necesita mínima fundamentación. Si lo haces en 2 líneas, suficiente, siempre que expreses las causas o los fundados motivos para que pueda el policía realizar un control de identidad. Esta es la única palabra, en esencia, que el Tribunal Constitucional a través de una sentencia, ha definido el tema de fundados motivos, porque la mayoría de los policías no lo hace. La mayoría de los policías dice, ya muy bien, acta de registro personal, sin las razones fundadas. Hace un control de identidad sin colocar el fundado motivo. Esta omisión hace que estas actuaciones policiales no solamente de repente sean excluidas, sino que este efectivo policial puede ser denunciado incluso, ¿no? Puede ser denunciado por abuso de autoridad, puede ser denunciado por usurpación de funciones, puede ser denunciado no solamente penalmente, sino administrativamente también. Al igual los controles policiales en delitos graves, ¿no? ¿Qué se necesita? Se necesita que esta medida sea necesariamente indispensable. Es decir, cuando hagas un control policial público en delitos graves, tienes que decir cuál es el delito presuntamente grave y también especificar que esta medida resulta ser indispensable, que no existe otra medida, ¿no? Y que tenemos que restringir el derecho, el libre tránsito a las personas. Y también lo especifica el artículo 208, cuando son pesquisas en personas. ¿Qué se necesita? Motivos plausibles se necesita, dice el artículo 208, motivos plausibles. El artículo 209, por ejemplo, el artículo 209 del Código Procesal Penal, respecto a las retenciones también, ¿qué te dice? Cuando resulta necesario. Oye, Toscano, pero ¿quién va a controlar esta restricción de derechos de una persona?
¿Quién los controla? Lógicamente existe una directiva, la directiva para el desempeño funcional de los fiscales en aplicación de los artículos 205 al artículo 210 del Código Procesal Penal. En esta directiva, la directiva 029 del 2005, el Ministerio Público tiene como función también desempeñar, ¿no? Vigilar, proteger los derechos o darle legalidad, ¿no? Porque sabemos que el Ministerio Público defiende la legalidad y todo lo demás. Entonces, ellos son los encargados de incluso la obligación de ir a las dependencias policiales donde se encuentren los retenidos. ¿Los retenidos en qué supuestos? En los supuestos que se encuentran desde los artículos 205 hasta el artículo 210 del Código Procesal Penal. Los invito a leer esta directiva, la directiva que es aprobada del Ministerio Público, el que es el desempeño de los fiscales en aplicación al artículo 205 al 210, que está aprobado por la resolución 029-2005 MPFN. Entonces les invito a que puedan ver, ¿no? Para que puedan entender también que no solamente existe una lectura de derechos, no solamente se les tiene que oralizar los derechos de acuerdo cuando una persona se encuentre detenida, sino también cuando una persona se encuentra retenida. ¿Son los mismos derechos las de un detenido que de un retenido? Lógicamente no. Los derechos que tiene el detenido se encuentran en el artículo 71.2. Y los derechos que tiene el retenido se encuentran de acuerdo a cada artículo, de acuerdo a qué clase de retención nos encontramos. También los derechos se encuentran en esta resolución 029-2005 y lógicamente también estos derechos se encuentran en los estándares internacionales y en los protocolos, como es el Decreto Supremo 010. Muy bien, una diapositiva hacia atrás, por favor, mi querido Juan Diego, y muchas gracias de verdad por el apoyo. Muchas gracias. Muy bien, y acá nosotros vamos a diferenciar en este pequeño cuadro cuando estamos ante un supuesto de detención, a un supuesto de retención, a un supuesto de arresto y a un supuesto de intervención. 4 supuestos. A ver, hablando de plazos, el plazo de la detención, para empezar, ¿en qué artículo se encuentra aparte de la Constitución? Se encuentra en el Código Procesal Penal. 259 del Código Procesal Penal, que nos dice la detención en flagrante delito. ¿Cuál es el plazo máximo? 48 horas de forma general para delitos comunes y 15 días, lógicamente, para delitos especiales, ¿no? Como tráfico ilícito de drogas, terrorismo, espionaje, crimen organizado, etcétera, ¿no? Que aquí también nosotros debemos entender de que el cómputo de plazo de la detención no se da desde que se firma la papeleta de detención, perdón, el acta de detención, no. El cómputo de plazo de la detención se da desde el momento, ojo, se da desde el momento, ojo, se da desde el momento en que se le priva materialmente la libertad de una persona. Es decir, desde que se le restringe el tránsito de una persona, desde ese momento se computa. O sea, si tú haces tu acta de detención 5, 6, 10, 15 horas después, no interesa. Tiene que ser desde el momento. Imagínense, si no, pues no, ustedes hacen la policía hace una detención a las 5 de la tarde, ¿no? Y bueno, se me ocurre hacer el acta de detención al día siguiente. Entonces diríamos, no, ya no estaría 48 horas, estaría 48 horas más 24 horas más, imagínense. No, eso también ya existe, hay una casación de Tacna del 2022, la 1586, por ahí les voy a compartir también el grupo, y también 2 a más sentencias del Tribunal Constitucional. Respecto a la retención, ¿dónde se encuentra? Artículo 205, 206, 208, 209. ¿Cuál es el plazo máximo? El plazo máximo son 4 horas. A ver, ¿desde cuándo se computan las 4 horas? Desde el momento en que le haces el acta o desde el momento en que restringes el tránsito materialmente. En este caso incluso es más claro el protocolo. Te dice que se tiene que computar el plazo. Ojo, se tiene que computar el plazo desde el momento en que se le restringe materialmente la libertad.
Doctor Toscano, disculpen, su micrófono está desactivado. Un momento, por favor, tenemos participantes, una pequeña desconexión. En breve retomamos. Doctor Muy bien. Yuri, ¿Me ¿no se logra escucha, por escuchar? favor? Listo, ahora sí. ¿Me escucha? Ya, muy bien. Bueno, antes de continuar, por favor, alguna pregunta para continuar con la ponencia. ¿Alguna pregunta, por favor, por ahí? Sí, sí, doctor. Hay algunas preguntas que han llegado al chat interno. Voy a proceder a trasladarlas. Nos indica, doctor, una pregunta. ¿Los policías que no detuvieron en su momento a la agresora de la presidenta pueden ser pasibles a infracción administrativa? Y si es así, ¿qué sanción se les impondría? A ver, ¿qué es lo que sucede? Como les he dicho, ¿no? No solamente ténganlo por seguro, no, téngalo por seguro que también van a ser investigados administrativamente, ¿no? La ley 30.714 regula, ¿no? Varias infracciones, entre ellas tenemos, por ejemplo, la de fracasar en el cumplimiento de su misión, ¿no? El de no cumplir con los protocolos, procedimientos, entre tantas múltiples infracciones que tenemos en la 30.714. Yo pienso que sí les van a iniciar, por lo menos les van a investigar. No estoy diciendo que finalmente o necesariamente los sancionen administrativamente, pero por lo menos va a haber una investigación administrativa. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Sí, por supuesto, trajeron la siguiente. Dice, doctor Toscano, siempre lo escucho. Gracias por esta ponencia. Una pregunta. En el caso de la presidenta Dina Boluarte, si la presidenta, como ha manifestado, no quiere que la fiscalía siga el proceso en contra de la agresora Ruth Barcena, ¿esto involucraría que la fiscalía deje de investigar este delito? A ver, a ver un momento, por favor, un minuto. Sí, por supuesto, doctor. A ver, justo está pasando acá el camión recolector por mi barrio. A ver un momento, por favor. Ya, muy bien. Doctor, disculpe, su micrófono está desactivado. Doctor Yuri, disculpe, su micrófono está desactivado. Ya, muy bien. A ver,
Respecto al delito de lesiones, si hubiera, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? ¿El agraviado quién es? Lógicamente una persona quien puede desistir de cualquier pretensión penal, etcétera, ¿no? Si quieres denuncia, si quieres pasas un reconocimiento médico y demás. Pero respecto a los delitos de violencia contra la autoridad, el agraviado no es la persona, el agraviado es el Estado. Es como el caso de que cuando un policía es agredido físicamente, ¿qué es lo que sucede cuando un policía es agredido físicamente? Quien cobra la reparación civil, ¿quién es la policía? O quien cobra la reparación civil es, el mismo efectivo policial o la institución en este caso, ¿no? Ahora recién ha habido un pronunciamiento de la Corte Suprema que ha establecido que también le corresponde, porque antes no le daban ni para el chicle le daban al policía que era agredido físicamente, ¿no? Quien cobraba la reparación civil era el Estado. Luego recién del 2022 me parece que ya salió un pronunciamiento de la Corte Suprema que quien tenía que cobrar este tema de reparación era el efectivo policial también una parte. Entonces, si rompen el uniforme a un policía, destruyen un equipo del Estado, un patrullero, el propio uniforme del policía, quien cubre, quien cobra finalmente va a ser ¿quién? El Estado. Oye, Toscano, pero el uniforme muchas veces se compra el mismo policía. Sí, pero lamentablemente este uniforme se entiende por la ley, ya que los derechos y todo lo demás que tiene la policía, de acuerdo al decreto legislativo 1267, es que el policía tiene el derecho no de que el Estado le asigne el arma, el uniforme, cuando en realidad es de forma parcial. El policía muchas veces es agredido y los civiles o los ciudadanos agresores no rompen el uniforme y esto se presenta como evidencia de violencia. Se necesita establecer el grado de violencia. Yo veo ahí en los mensajes, en el TikTok, en el video donde he hecho, no, Toscano, estás mal, no procede la detención porque se tiene que hacer una evaluación dogmática, doctrinal, que se necesita esto, aquello para establecer el grado de violencia o amenaza. No, eso se verá en el proceso, pues, ¿no? Pero de que la policía tenía que actuar, sí tenía que actuar. Entonces, se tiene que establecer necesariamente cuál es el grado de afectación para el tema de lesiones, sí. Para el tema de violencia o amenaza necesariamente, por ejemplo, ¿cómo podrías graduar la amenaza? ¿No? O el impedimento en el ejercicio de las funciones de un funcionario, valga la redundancia. Entonces, el policía, por ejemplo, que es agredido físicamente, el policía no puede llegar a una transacción, a una conciliación, no a algún tipo de reparación con la otra parte, porque el delito de violencia contra la autoridad es en agravio del Estado representado por la Policía Nacional del Perú, no en agravio de Juan Pérez, que es el policía. El agraviado es el Estado. Lógicamente que la Fiscalía va a decir, ¿sabes qué? Yo no quiero como Dina Boluarte, ¿no? Que no quiero pasar un reconocimiento, no quiero pasar una terapia, pero la investigación va a continuar. Si se puede acreditar con otros elementos el grado de afectación, de amenaza, etcétera. Entonces, no es que se va a quedar archivado ahí, la fiscalía va a continuar una investigación y la inacción de Dina Boluarte, lógicamente, va a conllevar a que el caso pues tenga que ser archivado finalmente, ¿no? Pero no de buenas a primeras con la inacción o no el pronunciamiento de la presidenta que no quiere saber nada, no. Ella es la que representa al Estado y quien es agraviado en este delito es el Estado. ¿Alguna otra pregunta, por favor, estimado Juan Diego? Comprendo. Muchas gracias, profesor, por esta gran respuesta. Pasamos a la siguiente pregunta, la última que nos han dejado. Nos dice, ¿la agresión contra la presidenta Dina Boluarte, en su opinión, puede ser tipificada como un delito de violencia contra la autoridad, según el artículo 368 del Código Penal? Claro que sí. Y no solamente mi criterio, a ver, yo les dije que, bueno, sin tintes políticos, la verdad no me interesa el tema político,
hago un pronunciamiento jurídico técnico, no en el aspecto también digamos, sí en un aspecto policial operativo, ¿no? Que el policía debería hacer en el momento. De que debería ser sentenciada, absuelta, no sé, eso es otro tema. Eso es otro tema. ¿No? De que la policía debería actuar, sí debería actuar. No hay vuelta a quedar ahí. Entonces, ¿existe el delito? Sí. Como les dije, este es un delito, ¿no? Donde el agraviado es el Estado. Cuando se le impide el ejercicio de las funciones de, lógicamente, la presidenta. ¿Cuáles son sus funciones? Las funciones se establecen en el artículo de la presidenta de la República, en el artículo 118 de la Constitución. Y también se establecen, ¿en dónde? Se establece en la ley orgánica del Poder Ejecutivo. ¿Ya? Entonces, la presidenta, pues no necesariamente se le puede impedir el ejercicio de sus funciones, dice, ¿no? Emitir decretos supremos. Entonces, si alguien no le deja firmar, está obstaculizando las funciones de la presidenta. Esa es una de las funciones que tiene la presidenta. Entre otras, tiene también la función de representar al Estado, a la nación, en el territorio nacional de la República o en el exterior de la República. Entonces, en este caso, ¿qué estaba haciendo? Representando al Estado, a la nación, dentro del territorio de la República. A ver, pero con esta acción, ¿qué pasó? ¿Acaso la señora estaba repartiendo caramelos? O sea, la señora estaba botando caramelos, ¿qué actividad oficial estaba haciendo? Está bien. Es que la señora, más allá del margen de acercamiento, actividad de proselitista, no sé, ¿no? que haya tenido ahí, tenía una actividad de representación del Estado. ¿No? Imagínese que a una policía tú le digas, ¿no? A ver, está interviniendo y justo en ese momento alguien le llama por celular, esta policía de tránsito, y viene el conductor y le jala el cabello a esta policía porque le puso una papeleta. No, pero la policía estaba utilizando su celular, ya no hay agresión, es que estaba de servicio, estaba representando el Estado con ese uniforme ahí en la esquina. No, pero estaba chateando, no, es que la señora está de servicio, está representando a la policía, está controlando el tránsito. No, pero en ese momento no estaba controlando el tránsito porque no estaba con su mano así, sino estaba chateando. Eso ya se verá en el contexto posterior, pues, ¿no? Pero para flagrancia, el policía ve que le están agrediendo a la policía de tránsito, no se va a poder internalizar, entonces el policía tendría que hacerla de fiscal, tendría que hacerla de abogado, tendría que hacerla de juez. El policía tiene cuestión de segundos para definir cuál es la situación jurídica de una persona, si detiene, retiene o, no, o inacciona. En este caso, la policía debió accionar, sí debió accionar. Eso no hay vuelta a quedar. Aquel abogado que me diga, ¿sabes qué? La policía no debió haber hecho nada, toda vez que tuvo que analizar esto, aquello. Eso le corresponde en el estadio procesal. La policía va a tener que uno prevenir y evitar que continúe este acto agresivo, estas actividades violentas, prevenir, accionar. La policía no puede cruzarse brazos. Sí, de repente cualquier otra persona, ahí su amigo de la presidenta, el otro ministro, ellos no le van a procesar por omisión de funciones, por si acaso, porque la función del ministro no es actuar cuando le están agrediendo a la presidenta, no tienen el deber de garante, pero sí la policía. Y más aún el policía de seguridad del Estado, que su función es proteger al dignatario. Entonces, señores, esa sería la respuesta. ¿Alguna Muchas otra pregunta? gracias, Yo, profesor, por esa respuesta. Sí, había una mano levantada. Doctor Johnny Aime, por favor, le vamos a dar el pase para que haga su pregunta en forma concreta, por favor. Doctor Yuri Toscano, buenas noches. un gusto, buenas noches. Doctor, y con respecto del plazo de la detención, y acá el 264 dice que la detención policial solo durará un plazo de 24 horas, ¿no? Para mantenerlo, o sea, para la detención, 24 horas. O sea, para detener a la persona de 24 horas, para mantener el detenido 48 horas. Claro que sí. A ver, la flagrancia es dentro de las 24 horas. O sea, la flagrancia, sí sea un delito grave, no grave, la flagrancia en sí
es máximo 24 horas. Eso no ha cambiado en la Constitución. 24 horas para que tú puedas detener. Hay un homicidio a las 2 de la tarde del día 20 de enero, tienes hasta antes de las 2 de la tarde del 21 de enero para que puedas detenerlo. Máximo 24 horas. Hay un robo igualito. En cualquier delito instantáneo son 24 horas. Lógicamente existen delitos permanentes que permanecen en el tiempo, como es en el caso del secuestro. Si el secuestro ha sido el 20 de enero, pero esta persona se mantiene, sigue secuestrada, está en cautiverio, ¿acaso todavía tienes hasta el 21 de enero para que puedas detenerlo? No, en este caso tienes mientras que permanezca este señor lógicamente secuestrado, es un delito permanente. Entonces, 24 horas para cualquier otro delito común, no lógicamente instantáneo, se tiene para la detención. Y tienes máximo, o sea, la Constitución te dice que tienes un máximo, ¿no? Y el tema también de la proporcionalidad que ha sido desarrollada también por el Tribunal Constitucional, es el plazo razonable. Tú tienes máximo 48 horas para que puedas investigar. Si tú investigas en 24 horas, tranquilamente le pueden dar libertad, no necesariamente hasta que se cumpla 48 horas. Pero ¿desde cuándo se computa las 48 horas de detención? Desde el momento en que se le priva materialmente la libertad a una persona. No desde el momento que firmas el acta de detención. Porque imagínense, pues no, si no, oye, yo agarro un acta de detención, lo firmo pues para sacarle ventaja, de repente no me alcanza el tiempo, lo firmo pues después de un día, después de 6 horas, después de 8 horas. Por eso es que el cómputo de plazo en días y horas es desde que se le priva materialmente. ¿Qué es materialmente? Fácticamente, cuando en realidad se ha privado el libre tránsito, la libre locomoción de una persona. No, estás caminando ahí con tus patitas ahí. Oye, no te muevas, no avances, quédate ahí. Hoy estoy comprando mi pan. No, no me interesa, quédate. Te voy a detener. Ya vamos. ¿Qué hora es? 11 de la mañana. Ya vamos a la dependencia policial, el policía hace su diligencia por ahí, sus actas, se demora. Como no ha hecho un curso en juris.p, se demora, no sabe redactar adecuadamente sus actas policiales, y entonces se demora 7, 8 horas. Entonces la Constitución tendría que decir que son 48 horas desde que a la policía se le ocurra hacer el acta de detención en adelante. No, es desde que se restringe materialmente la libertad de una persona. Sí, pues, doctor, porque el derecho a la vida, el derecho a la libertad es más importante, pues, ¿no? Pues Claro, para el detenido. Gracias, doctor. efectivamente. Un gusto. Muchas gracias, doctor, por esa respuesta. Pasamos a la siguiente pregunta del doctor Luan Atom, que es la última pregunta en esta sesión. Te vamos a dar acceso para que pueda realizar su pregunta, doctor. Muy buena noche a todos. ¿Se me escucha? Sí, buenas Sí, noches. Muy buena noche, doctor. Bueno, felicito por su ponencia. Con relación a la última pregunta, ¿no? Si bien es cierto, la libertad de una persona es una garantía que está también tipificada en nuestra Constitución, ¿no? Y usted me indica, dice que la detención de una persona se da, ¿no? No se da con el acta, pero en la experiencia laboral, igual como usted debe saber, ¿no? Se computa, porque, digo por mi experiencia, ¿no? El fiscal siempre viene, ¿no? ¿A qué hora ha sido detenido? Y según el acta de intervención, porque pone la hora primero de la intervención, ha sido intervenido, por ejemplo, 11 de la mañana, ¿no? Y el producto del transcurrir, ¿no? Del proceso, llega a la comisaría y firma posiblemente ahí el acta de detención, ¿no? Por lo que sea. Usted me indica que, podía, o mejor dicho, no, nos podía aclarar que no se considera el acta, la firma,
o prácticamente, ¿cómo se llama? Es cuando le intervengo. Quizás en el momento de la intervención la persona no cometió un ilícito, ¿no? Porque puede ser por una infracción. Pero en el camino a la comisaría la persona progrede, ¿no? Y ahí se iniciaría la detención de la persona. O sea, explíqueme, o quisiera que me diga, ¿no? O me pueda orientar, ¿en qué momento se da la detención? ¿Al momento de la infracción del tránsito o en el camino? Bueno, ya lógicamente está indicado, ¿no? Que no es en la comisaría al momento de la detención, según el acta. Eso quisiera que me explique, por favor. Muchas gracias. A ver, lo que sucede es que día a día, la jurisprudencia como fuente del derecho, ¿no? Hace de que se perfeccionen, no perfeccionen, mejoren los procedimientos y se interpretan adecuadamente cada artículo. Imagínense que esta jurisprudencia, me refiero a la casación 1682-2022 TACNA, ha explicado más detalladamente, mejor, las sentencias del Tribunal Constitucional del 2009, imagínense. Entonces, y es lógico y es congruente, o sea, por más que un policía haya trabajado 50 años con un criterio que no existe en la norma, o sea, no existe un procedimiento policial que te diga que el cómputo de plazo se tiene que dar desde el acta de detención, quiere decir que estos 50 años que ha estado trabajando el policía ha estado trabajando mal. Es por eso que en estos procedimientos se acuden a la vía constitucional, a la vía de repente casacional, y es ahí donde recién les dan la razón. Entonces, cuando un policía va a ser denunciado por una detención arbitraria, un habeas corpus, entre otros, lógicamente los abogados van a coger estas casaciones y estas sentencias del Tribunal Constitucional. Entonces, el policía no se va a poder defender y va a decir, no, pero yo 10 años de servicio he venido trabajando así y así un fiscal tenía un criterio. No me interesa, te va a decir la inspectoría o te va a decir a nivel de la fiscalía, no me interesa cómo ha estado trabajando la policía, no me interesa cómo está trabajando la fiscalía. A mí lo que me interesa es cómo he interpretado las normas y existe un precedente, una casación y dos o tres sentencias. Eso es lo que nos dice la Corte Suprema y tiene lógica. O sea, seamos honestos, tiene lógica. ¿Por qué? Porque si la lógica, si el criterio sería al término de la distancia, entonces diríamos que la detención no sería 48 horas, sino al término de la distancia. Y al término de la distancia, pues, teníamos que ver los cuadros del Poder Judicial. Entonces, veamos que si una persona es restringida, por ejemplo, ¿ya? Conducción en estado de ebriedad. Estaciónese, se estaciona el conductor. Documentos, tiene aliento alcohólico, sí, fuerte. Le hacemos su test de Hogan, test de Rumber, se le detiene a esta persona por la presunta comisión de este delito, las diligencias de ley, y se le tiene que computar el plazo. Pero tú le has restringido su tránsito en la vía pública a las 8 de la mañana. Pero si a ti se te ocurre entonces, o a cualquier policía se le ocurre, tendría que hacerle su acta de detención a las 5 de la tarde. ¿Quién pondría límites a qué hora el policía hace su acta de detención? Es por eso que ya existen estos pronunciamientos, ¿no? Si yo tengo una postura y digo, oye, el cómputo de plazo tiene que ser desde que se priva materialmente la libertad de una persona, pero hay otra persona que tiene otro criterio. Se supone que esta otra persona que tiene otro criterio y que su criterio es el acta que se tiene que computar desde el acta de detención, tendría que tener por lo menos dos o una casación, o por lo menos un reglamento de la policía, pero no lo hay, como lo ha dicho nuestro compañero, y gracias por la participación. Se trabaja así. Es que hay tabúes, hay mitos, hay malas praxis, hay procedimientos que están desfasados, hay mitos irreales, hay errores generacionales en el actuar no solamente de la policía, sino del Ministerio Público también, ¿no? Entonces, esta mala praxis
por ejemplo, esta mala praxis que se tenía, que se llamaba red, se hacía un acta de retención para el menor de edad, al menor de edad no se le podía detener, sino retener. Oye, ¿cuál es la base legal de esto? No sé, la verdad, pero así me contaron y así hemos venido trabajando siempre, decía la policía. Oye, pero no hay una base legal. No, pero así siempre, como siempre hemos trabajado, quiere decir que siempre vamos a seguir trabajando mal, y así no es. Para eso existe la jurisprudencia como fuente del derecho que te tiene que alinear, no por costumbre, o por mala costumbre, o por mala praxis, o por una degeneración institucional. Entonces, ya este criterio lo comparto también, es un acertado criterio, y yo como abogado litigante voy y les digo, ¿no? Ya señor, mi patrocinado, ¿qué hora ha sido? A ver, yo leo el acta de intervención, y en el acta de intervención dice que a las 8 de la mañana, ya estaba con grillete ya, por procedimiento policial. Pero el acta de detención ha sido de tarde, 8 horas después, habeas corpus. En una tengo ahí formato, habeas corpus. ¿Qué hora ha sido? Ya. Va a constatar, verifica el juez, a ver a qué hora ha sido detenido. Acá está el acta de intervención, señor, y acá dice que a las 8 de la mañana este señor ha sido privado de su libre tránsito, materialmente. Y a esa hora incluso ha salido en los medios de comunicación engrilletado, con su chaleco o con su uniforme de la Casa de Papel, esa rojita. Pero el documento recién ha salido en la tarde. Entonces, ese es el criterio. Otra pregunta, por favor, o continuamos, estimado Juan Diego. Sí, doctor, podemos continuar sin ningún problema. Ya, muy bien. En la diapositiva que nos quedamos, por favor, estimado Juan. Sí, por supuesto. Muy Listo, bien. doctor. Entonces, acá tenemos este cuadrito, ¿no? Donde se hace incluso aquí vamos a romper esquemas, vamos a destruir un mito irreal de la policía, un tabú, un mito, perdón, o una mala praxis o una mala praxis generacional, porque desde antaño se venía trabajando así, quería que se siga trabajando así por el resto del tiempo, y no es así. Y acá vemos, por ejemplo, en el tema del articulado, que el artículo del Código Procesal Penal que faculta esta institución jurídica, que faculta esta actuación policial. Me refiero a la detención. 259 del Código Procesal Penal. Respecto a la retención, no solamente, vuelvo a decir, para aquellos abogados que no conocen la operatoria policial o el derecho policial, no solamente existe la retención por control de identidad, la retención en aplicación a la Constitución 224b de la Constitución establece otras formas de restricción del libre tránsito siempre que sea esta libertad cuando se encuentre previsto en la ley. ¿Qué ley? 205, 206, 208, 209, 66 del Código Procesal Penal que te habla de la restricción, ¿no? Por los motivos ya antes señalados. Respecto al arresto, ¿cuál es la institución jurídica que respalda? El artículo 260. Y respecto a la intervención, ¿cuál es el artículo que respalda esta restricción? No existe, pues. O sea, no existe un artículo que te diga, también será privado momentáneamente de su libertad aquel que se encuentre intervenido. No existe, no existe ese artículo. Respecto a los plazos, tenemos, como les he dicho, 48 horas para que se encuentre detenido en flagrante delito por delitos comunes, 15 días delitos especiales, excepcionalmente. Y lógicamente para la retención tenemos como plazo máximo 4 horas cuando se tratan de peruanos y 12 horas cuando se tratan de extranjeros. ¿Por qué? Porque lógicamente para identificar plenamente a un extranjero no es suficiente los sistemas que maneja la policía. El CIPOL, CIRDI, RENIEC no tiene pues en su base de datos, el sistema AFIS no tiene en su base de datos información de extranjeros. Es por eso que se tiene que ir al consulado, a la embajada, consultar al Interpol y se necesita más tiempo. Por eso es que extendieron el plazo
para a 12 horas para un tema de control de identidad, por ejemplo. Y respecto a cuánto es el tiempo que tiene que permanecer arrestado una persona, no existe un tiempo, la entrega tiene que ser inmediata. O sea, el sereno, el encargado de seguridad ciudadana, cualquier ciudadano que arreste a una persona tiene la obligación no de tenerlo 4 horas o 12 horas o 48 horas, sino de inmediato. Y respecto al intervenido, ¿cuánto tiempo tiene? No tiene ningún tiempo porque no establece ningún artículo del Código Procesal Penal, porque ese término no existe para la situación jurídica de alguna persona. Es por eso que no hay un plazo. Si no, imagínese, pues no, ya venga señor, va a estar en calidad de intervenido. ¿Qué plazo? A ver, 4 horas, no, 48, no, una semana te quedas ahí, en calidad de intervenido. Como no hay en el Código Procesal Penal, pues, es quedarte un mes ahí en mi comisaría de paso, haces limpieza. No existe el plazo. Para las otras instituciones existe un plazo. ¿Por qué no existe para el intervenido? Porque no existe como situación jurídica. Es un eufemismo, ya les dije. A ver, respecto a la detención, ¿quién se ejecuta? ¿Quién ejecuta la detención? Solamente la policía. Oye, pero el juez también puede ordenar la detención. Sí puede, pero nunca el juez detiene. Por eso que si no, el juez estaría con su grillete, ¿no? Su grillete a la mano, no, ya no bastaría con su martillito, ya no, sino con su grillete. La retención, ¿qué es el encargado? La policía. El arresto, ¿quién es? Pues, los ciudadanos, serenos, comuneros, etcétera, etcétera. El intervenido, ¿quién lo ejecuta? La policía, porque esto solamente no es la situación jurídica, el término intervenido es la acción, el acto propio, la actividad física que realiza en el ejercicio de sus funciones, que no necesariamente implica la detención o restricción de la libertad, sino, por ejemplo, el acto, la actuación policial de prestar servicio a la comunidad. Un niño se pierde, el policía lo encuentra, interviene, ese acto de intervención, a eso se refiere solamente este término. No lo va a detener al menor. Un niño está en una casa, se está incendiando, el policía entra, se quema, rescata a su niño, no le va, interviene como policía, no quiere decir que necesariamente este niño va a ser restringido de su libertad. Respecto al lugar de la permanencia, lógicamente los detenidos en una sala de meditación, y eso se hace conocer en el acta de detención. Usted permanecerá detenido por el delito de tal en la sala de meditación de la Divincri, Puente Piedra, por ejemplo. ¿Cuál es el lugar donde tiene que permanecer un retenido? No puede permanecer en una celda ni calabozo, dice la normativa. Quiere decir que no puedes tú tenerlo a un retenido con los detenidos. A un retenido no se le puede poner en un calabozo. Supuestamente tiene que haber un lugar especial, ¿no? Pero a la final lo tenemos ahí, pues en la prevención, en una oficina, ¿no? Mientras se le identifica. Respecto al arrestado, ¿dónde tiene que permanecer? No puede permanecer encerrado hasta la entrega de la policía. No se le puede detener. Ya sé que, señor, nosotros tenemos acá el barrio, asentamiento humano, préstame tu estera. Tenemos acá nosotros nuestro calabozo y acá lo tenemos. No pueden tenerlo. No pueden mantenerlo ni un calabozo ni nada por el estilo. La entrega es inmediata. Y respecto al lugar donde debe permanecer un intervenido, no existe, porque esta situación jurídica no existe como restricción de la libertad de una persona. Uso de grilletes. Para el detenido sí se puede utilizar grilletes como medida de seguridad. Para el arrestado no, para el intervenido tampoco. La información de derechos. ¿Son los mismos derechos quien tiene un detenido que tiene un retenido? No. El detenido tiene derechos que establece el artículo 71.2, ya sabemos, ¿no? Tener un abogado, los actos iniciales de investigación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y dónde están sus derechos que tiene el retenido? Se encuentra en el Código Procesal Penal de acuerdo al articulado y también de acuerdo a la resolución 029-2005 del Ministerio Público, que habla de los procedimientos a seguir en aplicación a los artículos 205 al 209, al 210 del Código Procesal Penal. Y el respecto al arrestado, existen lógicamente no normativas de derechos humanos que establecen que lógicamente que tienen que conocer, estos señores se le tiene que
El ciudadano no le va a dar una lectura de derechos, ¿no? Pero de todas maneras tiene derecho a que se le respete pues su integridad física y todo lo demás. Y respecto al intervenido, ¿cuáles son sus derechos que tiene un intervenido? No existe en el Código Procesal porque este término no existe como situación jurídica, sino solamente como la acción física de actuar. Muy bien, señores, habiendo culminado mi presentación, los invito al diplomado el día martes. Estaremos en juris.p con nuestros amigos, estaremos un equipo de Jurispol acompañando a esta gran institución, visitando a nuestros amigos, a Juan Diego, a la doctora Sandra, a la doctora Juliana y a todos los demás, a esta gran familia Jurisp que siempre nos espera con los brazos abiertos y siempre nos ha brindado una amistad bastante sincera. Muchas gracias, estimado Juan Diego. Muchísimas gracias, doctor, por esta gran exposición. Vamos a dar por culminada y habiendo hecho la ronda de preguntas. No sin antes agradecer en nombre de Juris.p y de todos los asistentes al doctor Yuri Toscano Villafana por su magnífica presentación en esta sesión de detención y retención a propósito del caso de la agresión a la presidenta Dina Boluarte. Ha sido un verdadero honor tenerlo nuevamente con nosotros, doctor. Siempre es un verdadero honor escuchar sus sesiones y su expertise, por supuesto, y le deseamos el mayor de los éxitos en su camino profesional y, por supuesto, esperamos contar con su presencia este día martes para que no se pierdan los participantes. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias. Bendiciones con todos. Hasta luego, Juan Diego. Hasta luego, doctor. Cuídese mucho.